Querida familia del canal En Defensa de la Fe, qué alegría poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús y en compañía del Señor Jesucristo, entrevistar a mi querido hermano Juan Miguel del país del Salvador. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que un tanto miedoso y nervioso porque realmente es la primera vez que alguien me va a entrevistar, ¿verdad? Solo lo han hecho algunas personas, digamos, en censos aquí en El Salvador, pero así, en términos espirituales, jamás. Juan Miguel lo escuché en su canal, tiene un canal creciente con un mensaje muy hermoso, un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor en Cristo. Y lo escuché y dije, este joven tiene a Jesús en su corazón y luego nos comunicamos. Y aquí estamos para compartir del amor de Jesús. Juan Miguel, cuéntanos acerca de tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Pues la verdad es que antes de conocerlo, la verdad es que quizás uno es más libre. No en el sentido de que al conocer a Cristo uno se vuelve esclavo, ¿verdad? De Él, sino que cuando uno es niño, realmente uno lo que aspira es divertirse, alegrarse incluso con las cosas más sencillas y simples Ujú. de la vida, ¿verdad? Porque aún con lo poco que se tiene, y realmente aquí en El Salvador, yo viví eso, ¿verdad? De que prácticamente para poder sobrevivir, incluso hasta con hojas de jocote con sal, podíamos alimentarnos en esos tiempos porque como usted sabe, en la mayoría de casos, en la pobreza hay mamás solteras y todo eso, ¿verdad? Y pues la niñez prácticamente es la que sufre en esos términos. Y la verdad es que le doy gracias a Dios por haber tenido esa niñez también, porque si tal vez no la hubiera tenido como la tuve, tal vez no fuera quizás alguien diferente en ese aspecto, ¿verdad? Porque me gusta también compartir con las personas, porque sé que cuando yo estaba pequeño, algunas personas que me conocían a mí me ayudaban en el aspecto de alimentarme, ¿verdad? En sus casas. Y la otra razón por la que le doy gracias a Dios también es porque a través de esa niñez uno aprende a valorar las cosas que cada uno tiene en ese momento. Amén. Y el otro aspecto también, con respecto a la espiritualidad, después cuando ya mi raciocinio ya iba cambiando, ¿verdad? En el aspecto cognoscitivo, eh, yo prácticamente era una persona que solamente porque mi mamá me decía, mira, tenés que ir a misa, yo iba. No, yo no, o sea, no me nacía eso del corazón, el ir a alguna iglesia o algo así, Ujú. sino que lo hacía porque mi mamá me lo decía. Y así fue como empecé a ir a lo que es la iglesia católica. Incluso hasta recibí lo que es la catequesis para poder hacer lo que es la primera comunión y la confirma. En este caso ahora incluso ya le cambiaron lo que es la forma de hacerlo, ahora es primero la confirma y luego es la primera comunión. Y así fui conociendo lo que es algo, ¿verdad? Alguna pizca de lo que era verdaderamente Cristo, ¿verdad? Así comenzó. Así comenzó tu vida espiritual, a crecer. ¿Y qué sucede luego que ya creces más intelectualmente, comienzas a hacerte preguntas? ¿Qué sucede con respecto a la Iglesia Católica en tu forma de pensar? ¿Y qué otras iglesias comienzas a visitar o no visitaste muchas? La verdad es que sí, después de la Iglesia Católica, claro, yo nunca conocí lo que es la doctrina de ellos a profundidad, sino que la conocí después, Ujú. por investigación propia. Fui conociendo poco a poco, después de que me metí a estudiar la Biblia de lleno. Esto sucedió hasta que yo entré a la Iglesia Adventista, pero antes de entrar a la Iglesia Adventista, yo anduve, por ejemplo, en la Iglesia Pentecostal. Eh, yo entré ahí y me da vergüenza admitirlo, pero fui por carne, ¿verdad? O sea, Porque me estabas gustaba. ilusionado con una chica.
sí, me gustaba una muchacha que iba ahí a esa congregación y por eso es que fui, ¿verdad? Pero a mí no me gustó, me asustó esa situación de entrar a una iglesia como esa. Yo estaba joven en ese momento y realmente eso no me da vergüenza admitirlo porque cualquier persona podría ser en su estado, ¿verdad? De adolescente esa Ujú. clase de situación, ¿verdad? Cierto. Y entrar. La cosa es que allí vi cosas que a mí no me gustaron y además me dieron miedo, en Ujú. el sentido de ver cómo personas de la misma congregación son agarradas incluso del cabello e incluso tirarlas al suelo y golpearlas. Es bien feo todo eso. Que no en todas las Y iglesias pentecostales pasa eso. De repente, en esa no, que conociste, ajá. sí, en esa sí, ¿verdad? Pero hay en otras que el jolgorio es el que abunda, ¿verdad? Ujú. Eh, pero sí, eso es lo que no me gustó de esa iglesia y no es, o sea, no es mi propósito poner en mal Ujú. a ninguna clase de congregación o denominación con esto que estoy diciendo, solamente fue lo que yo viví y de acuerdo a mi conciencia, eso no venía a mí, pues, o sea, no me gustó para nada. Pero realmente de allí lo que pasó conmigo es que después de que salí de allí tuve una relación con una muchacha, ¿verdad? Y la conocí, estuve casi 3 años con ella y luego vino un fracaso con ella y tuve que dejarla, pues. Y a raíz de eso me lancé a lo que es la cosa del conocimiento de ¿cómo se llama? De las cosas ocultas o ocultismo, como le llaman algunas personas. Wow. Y me tiré a ese desastre, ¿verdad? De vida. Comencé a conocer más de lo que son las cosas oscuras y conocí todo eso, ¿verdad? Y a raíz de eso después conseguí trabajo en una maquila, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Allí fue donde conocí a mi esposa, yo. Y a través de ella pues estaba yendo a lo que es la iglesia Elín de aquí de El Salvador, es una iglesia evangélica, pero realmente yo allí asistía porque ella me lo pedía, ¿verdad? Que fuera, por acompañarla también, e incluso visité lo que es la iglesia bautista de acá de El Salvador, y yo a esas congregaciones yo iba de negro, así se lo digo, vestido completamente de negro en mi locura, ¿verdad? Y ella es bien gracioso porque las personas cuando ven a una persona que no está de acuerdo o no viste igual que ellos, ya comienzan a verlo de una manera muy diferente a nosotros en ese aspecto, ¿verdad? Y lo que me da risa en estos momentos es que después yo me convertí en esas personas que veían así a las demás personas que iban entrando Tremendo, la tremendo. iglesia. Es bien tremendo. O sea, yo me volví en lo que, o sea, en lo que yo no me quería convertir, me terminé convirtiendo. Y eso es lo que no me gustó de esa iglesia, yo me terminé convirtiendo en ese tipo de fariseísmo, se Pero no en podría esa decir. iglesia. En esa iglesia no. Ahí No, llegaste, asististe bastante tiempo, pero no te convertiste ahí. No encontraste a Jesús como no, Salvador. Ahí. no, realmente en la iglesia bautista yo iba solamente por escuchar, nunca me atreví ni siquiera a escudriñar la escritura para nada. Yo solo escuchaba lo que el pastor decía y solo me quedaba con el versículo que leía y hasta ahí. Iba Eso. sirviendo porque iba sembrando la semilla, ¿no? La semilla comenzó a sembrarse. Realmente en cada paso que uno da en este éxodo, realmente uno aprende poco a poco, aunque no lo note. Y eso lo tengo bien pautado yo en mi experiencia a lo largo de todo este camino. Bueno, Ujú. muy interesante. ¿Y en qué iglesia encontraste el lugar donde dijiste, aquí el Señor me quiere? Yo siento que este es el lugar donde Dios me había estado preparando para que me quede acá y ahí encontraste a Jesús, lo comenzaste a conocer mejor. Pues fíjese que la iglesia, en donde yo comencé a estudiar más la Biblia y a conocer más de Cristo fue en la iglesia adventista. Ujú. Muchos hermanos a través del Messenger en Facebook me han preguntado a qué iglesia pertenezco, porque yo tengo varios hermanos que no son de aquí de El Salvador, sino que de otros países, y ellos me preguntan a qué iglesia pertenezco, y la verdad es que ahora lo voy a decir.
pertenecía a esa iglesia en realidad, aunque la membresía no está vetada en ninguna forma todavía porque no lo han hecho los hermanos. Y claro, yo no quiero hacerlo porque yo no quiero buscarme enemigos tampoco. Y no quiero que se hagan algún tipo de prejuicio cuando yo decida hacer o sea, decida llegar hasta ese punto. Aunque yo no creo que llegue a ese punto, si quieren ellos deshacerse de mí en el sentido de Borramiento. descalificarme o de fraternizarme, pues que lo hagan ellos, ¿verdad? Pero yo no pienso renunciar, ¿verdad? Ujú. Aunque mi corazón está con cada uno de los hermanos que están ahí en esa congregación, porque tengo varios amigos, amistades que ellos, aunque yo piense diferente en estos momentos, ellos me consideran, o sea, no son como los demás, ¿verdad? Que comenzaron a inyectar odio, haciendo levantando prácticamente falsos testimonios de mí, ¿verdad? Contra otros hermanos, incluso diciendo de que ya no se me dieran privilegios y todo eso. Pero eso no viene al caso en el sentido de quererlos tener como enemigos a ellos. Yo incluso les hablo así frente a frente, incluso les deseo, ¿verdad? Bendiciones. Y no es por hipocresía que lo haga, ¿verdad? Sino porque yo en el fondo los amo, los quiero todavía como mis Y hermanos. seguramente ellos también a ti. Es posible. Sí, aunque uno piensa diferente y ese acto de pensar diferente y decirlo abiertamente hace que algunos se incomoden, a veces es porque ellos, esa es la forma que tienen de amar y de preocuparse porque piensan que uno está en las redes del enemigo, entonces te quieren sacar de allí y a veces usan de pronto el látigo de la indiferencia o del trato duro y directo para ayudarte, ¿no? Entonces hay que mirar como si fuera con buenas intenciones todo. Bueno, pero ¿por qué la iglesia adventista te capturó y lo que no hizo la iglesia pentecostal, lo que no hizo la iglesia bautista? ¿Qué viste en la iglesia adventista que no viste en esas otras? Fíjense que al principio lo que me abrió a mí la mente, e incluso vine hasta llorando a la casa, así como testimonio se lo cuento, porque mi orgullo fue quebrantado en ese momento, eh, porque realmente yo, así como decimos en El Salvador, ¿verdad? Yo me la picaba de gran lector, ¿verdad? Intelectual. Y, ajá, un hermano, o sea, un hermano llegó ahí a mi trabajo, y me dijo, Juan Miguel me dijo, eh, ¿quisieras investigar un tema conmigo? Lo vamos a hacer a través de la Biblia, me dijo. Y yo le dije, está bien, le dije yo, solo dígame la hora y el día, entonces yo voy, le dije. Y ese día yo empecé a pensar y a pensar en qué era lo que me iba a decir el hermano. Estabas curioso. Y, y bien gracioso, porque en mi mente yo decía, ¿y este personaje qué es lo que me va a enseñar a mí? O sea, no, no, no me cabía en la cabeza alguien que me podría enseñar algo a mí porque yo conocía cosas, ¿verdad? Que tal vez él no conocía porque yo decía, que ni siquiera lee, me va a querer a venir a enseñar a mí, decía yo. Pero realmente cuando nos reunimos, empezó a mostrarme textos, ¿verdad? Solamente textos en donde se hablaba de lo que era el séptimo día, comenzó a explicarme algunas cosas de eso. Y yo iba viendo así a través de la escritura y a través de una Biblia que casi ni usaba yo en el teléfono. Ahí la andaba y yo ni la usaba solamente por andarla, por si algún hermanito me salía por ahí, yo solamente veía la Biblia ahí, ¿verdad? Para ver si era correcto lo que decía, solamente para sacarle castañas del fuego a los hermanos. Solamente para eso lo hacía, no para crecer en el conocimiento de Jesús, para nada. Pero en ese momento, no sé, pero no sé cómo explicarlo, pero en ese momento mi corazón comenzó a latir más fuerte. O sea, yo no sabía qué hacer en ese momento. Y cuando me comenzó a hablar de Jesús, yo dije, bueno, ¿y qué? En mi mente, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Tremendo. ¿Qué es lo que he estado leyendo? ¿De qué me he estado nutriendo? Y lo más importante lo he dejado a un lado. O sea, Tremendo. en mi mente todo eso estaba pasando. Y el hermano solamente me dijo, esas lágrimas, siervo, me dijo, que usted está derramando en este momento, me dijo, no son por gusto, me dijo. Cristo
lo quiere a usted como su hijo, me dijo. Y cuando me dijo esas palabras, hermano, si supiera, sentía un gran nudo en la garganta que yo no le podía ni decir, hermano, usted no sabe nada, nada que ver. O sea, las palabras que les decía a otros hermanos cuando hablaban conmigo en la calle, por ejemplo, los hermanos bautistas que incluso a veces hacen labores de evangelización, yo me ponía solamente para debatirlos en algunos sentidos, o sea, para cuestionarlos, pero en ese momento yo no pude abrir la boca para poder decir algo en contra de lo que él me estaba diciendo. Wow, el Señor te impresionó, te impactó profundamente. Y cualquiera podría decir que el hermano me lavó el cerebro a mí, ¿verdad? O podría decir, es que aquel te convenció y realmente, así como dijo un hermano, no me recuerdo a quién fue el que le escuché esa frase decir, que carne no puede convencer a carne. No me acuerdo quién fue el que dijo esas palabras, pero realmente yo considero que fue el Espíritu convenciéndome en ese momento y Amén. no él. Así es. Y ahí comenzó una nueva historia en tu vida. Más entrega Sí, al Señor. más entrega, más estudio. Comencé a estudiar con algunos hermanos, recibí seminarios y en poco tiempo, casi al año, es que me nombraron anciano de iglesia. Y realmente yo no sabía ni qué hacer en ese momento porque un privilegio como ese, yo creo que es considerado uno de los más sobrecargados en el asunto de reuniones, en el asunto de De estar siempre responsabilidad. en la iglesia, pendiente, claro, responsabilidad, estar siempre pendiente de incluso de algunos hermanos que se acercan a uno para ver si uno les puede dar algún consejo, aunque uno no es, como le digo, no tiene ni mérito para poder dar este consejo, sino que el consejero más primordial es Cristo, ¿verdad? Pero realmente allí es donde comenzó todo. Comencé a estudiar bastante la Biblia y de tanto estudiar, estudiar y estudiar y estudiar, al final me vine a dar cuenta de muchas cosas que no me pude haber dado cuenta solamente estudiando las escrituras, sino que a través de lo que es la vivencia allá afuera. Porque adentro cualquiera puede pasar estudiando la Biblia, adentro de la iglesia. Pero si no sale afuera, no ve a sus hermanos, a su prójimo, cómo es que viven, cómo es que sufren, cómo es que ellos pasan su vida lejos del Señor, ¿verdad? En ese aspecto de no conocerlo. O sea, todo eso a mí me llenaba de tristeza porque realmente estar adentro no es lo mismo que andar afuera. ¿En qué momento entonces yo percibo que en ese inicio eras muy cristocéntrico y eras misericordioso y lleno de amor? ¿En qué momento sucede el cambio en donde te conviertes en esa persona que miraba mal a los que se vestían como tú te vestías antes de conocer a Cristo? ¿En qué momento te vuelves, digámoslo así, un fariseo? Me volví fariseo cuando yo comencé a conocer de profecía. Cuando yo comencé a conocer de profecía, claro, a la profecía como la iglesia lo interpreta, ¿verdad? Yo comencé a llenarme de ese conocimiento y mi cabeza prácticamente explotó en el sentido de prácticamente abandonar el primer amor, como dice Apocalipsis, y llenarme solamente de letra tras letra tras letra y comenzar a ver a los demás hermanos, incluso de mi propia congregación, y así lo digo, no me da vergüenza decirlo, porque eso fue lo que pasó conmigo. Veía a los hermanos que no estudiaban las escrituras como personas que no tenían este conocimiento profundo en las escrituras y eso no les ayudaba en su crecimiento espiritual. O sea, yo comenzaba a ver a las personas que no sabían lo que yo sabía como personas que no valían en el sentido de las cosas espirituales. Y cuando conocí todo eso de lo que son las profecías bíblicas, incluso yo escuchaba hablar a personas allá afuera, cuando predicaban de algún aspecto de las escrituras en ese sentido, yo decía, qué lástima me da ese hermano.
porque no sabe lo que dice. Y no le llamabas neófito, indocto, ignorante. ¿Cómo no? En mi sentido, o sea, en mis palabras, en mi interior, las que yo decía, así de esa manera es como llamaba a estas personas, porque no creían o no tenían el conocimiento que yo tenía. Y entonces allí lo que me estaba matando por dentro a mí fue el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo que estaba matándome por lo que yo estaba conociendo. Y realmente creo que Salomón es el que dice que la letra mata, me parece. El apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo es. Sí. En ese aspecto tiene razón, porque realmente quien se llena de letra, letra tras letra, y el amor de Cristo lo deja a un lado, prácticamente comienza a ver a todas las personas, incluso como sus enemigos, porque no creen como él está creyendo en ese momento. Y el mismo apóstol Pablo también dice, si entendiese profecía y entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, nada soy. El hermano Juan Miguel no está diciendo que el que conoce de profecía necesariamente se vuelve, digámoslo así, un fariseo, sino que a veces hay personas que abandonan el conocimiento de Jesús, de su amor, para aferrarse a la teoría de la interpretación profética. Y ahí está mal. ¿Qué es lo correcto? Jesús como el centro y a través de Cristo entender la profecía. Unir siempre todos los temas bíblicos en Cristo. Interesantísimo eso que nos acabas de decir, Juan Miguel. ¿Qué más ibas a decir? Solamente que yo considero que todo esto que estoy contando, más de algún hermano que sea adventista, yo considero que posiblemente me vaya a tomar a mí cuando encuentre este video como una persona que va a ser enemiga de la iglesia, y más que todo que vine a un canal que prácticamente muchos adventistas en estos momentos están odiando a diestra y siniestra. Pero realmente mi propósito no es aquí buscar enemigos, ni buscarme más de los que ya tengo, sino que buscar que ellos consideren lo que están viviendo, y si tienen el mismo pensamiento el cual yo tenía en el aspecto farisaico, es mejor que comiencen a ver a Jesús en vez de su propio ego. Así es. Gracias, Juan Miguel. ¿En qué momento de esa experiencia que nos estás contando, que a mí me tiene capturado, me parece hermoso lo que Dios está haciendo contigo y ha venido haciendo, en qué momento escuchaste la predicación o el tema que te mostró que Dios no destruye y que Dios no mata? Y lo pregunto porque he escuchado tu canal y veo que tienes esa orientación en cuanto a la predicación. Predicas a un Dios de amor incondicional. ¿En qué momento lo escuchaste por primera vez y cómo reaccionaste ante eso? Fíjense que la primera vez que vi el concepto vino de lo que es el misticismo judío. La mística. El concepto de restauración de todas las cosas. Yo me pregunté qué significaba todo eso, porque algunos hermanos me han dicho y me han catalogado de que porque lo sigo a usted en YouTube, dicen que por eso es que yo he cambiado mi modo de pensar y lo que predico, pero realmente no es así. Esto viene de más atrás. Yo considero que el misticismo judío tiene bastante que enseñar en ese aspecto de la restauración de todas las cosas, aunque yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que ellos consideran. Más que todo, a mí me quiebra la cabeza cuando hay hermanos que dicen que lo que es el mal se tiene que unir al bien para poder encontrar más sabiduría. O sea, a mí eso me choca en la cabeza, sí, aún no logro comprenderlo. No, y no tienes que aceptarlo, esa es la forma de verlo de ellos. Yo tampoco lo veo así, Ah, claro. O sea, el hecho de que yo haya escuchado eso de ellos, eso no quiere decir que yo piense como ellos. Realmente cada ser humano, como dijo un hermano una vez, creo que lo escuché en su canal, un hermano que estudia bastante la Torá, Kenneth. Y él iba a dar un curso de papirología, me parece. Mario Espinosa. Cabal, él dijo que la Torá nunca es leída por la misma persona de la misma manera. A mí me llamó la atención ese concepto, porque en realidad
los pensamientos o los caracteres que tienen cada una de las personas son diferentes, e incluso hay personas que cuando leen las escrituras quieren encontrarse a sí mismos ahí en ellas y encontrar hasta incluso su propio pensamiento dentro de ellas, aunque no debería de ser así, ¿verdad? Ujú. Realmente lo que tenemos que encontrar en las escrituras es a Cristo y no otra cosa, Ujú. porque las perlas de gran precio que prácticamente encontramos a lo largo de todas las escrituras nos dan testimonio de lo que realmente es Él. Y ahí es donde entra lo que es la cuestión esta de la restauración de todas las cosas. Yo me hice varias preguntas antes de comenzar a dudar, porque yo dudé de muchas cosas, comencé a dudar cuando escuché todo eso. Y yo me pregunté, dije yo, bueno, los hermanos tienen razón en algún punto porque eh, Dios ha creado no solamente a los ángeles, sino que a toda la raza humana. En el aspecto de linaje también, nosotros dependemos de Adán y de Eva. En cierto sentido, tenemos lo que es el ADN de ellos y prácticamente eso nos convierte en hijos de Dios a todos y no excluyendo a nadie. Ujú. Incluso los ángeles caídos son hijos de Dios. Pero realmente todo eso, yo me hacía la pregunta, si realmente creó el Señor a todos los seres que conozco a través de las escrituras y a todas las personas con las que convivo, ¿para qué crearlas entonces? O sea, ¿qué quiere lograr el Señor al final con todo esto? O sea, todas estas preguntas yo me las hacía en la cabeza e incluso le digo que terminé con dolor de cabeza en muchas ocasiones de tanto pensar, porque realmente a mí me chocó todo esto, porque todas las cosas que yo había aprendido prácticamente ya como que me estaba bajando aquellos humos, aquel gran ego que yo sentía, aquel gran orgullo a mí me estaba bajando mientras yo me hacía esas preguntas, porque me estaba aplacando esa verdad que estaba ahí, siempre había estado ahí, lo que pasa es que yo no lo había visto. Ujú. Y no es porque otro hermano venga y me diga a mí, mira, esto así es, porque realmente cualquier hermano puede decir, mira, esto es la verdad. O sea, porque un cúmulo de doctrinas, cualquier persona puede llamarle verdad, pero eso Correcto. no significa que sean verdad, Ujú. que la verdad es una y la verdad es Cristo, como nosotros lo sabemos. Amén. Entonces, escuchaste por primera vez de la mística judía. ¿Y cómo fue el Sí, proceso? Ya te hiciste preguntas, ya te quedó la cabeza doliendo. ¿En qué momento te abres tu corazón y dices, Señor, así lo creo, definitivamente así lo creo, porque ya lo estás predicando? Entonces, ¿en qué sí. momento lo aceptas? Fíjese que esto es de largo porque yo, cuando yo comencé a estudiar las escrituras, no solamente estudiaba las escrituras, sino que a mí me gustaba bastante. Me gusta lo que es el idioma hebreo Ujú. y también me gusta parte del griego, aunque me gusta más el hebreo porque es bien interesante. Incluso el hebreo pictográfico es mucho más interesante que el hebreo moderno que tenemos ahora en estos días, porque es más profundo lo que es el hebreo pictográfico. Eh, yo estudiaba esas cosas, incluso el Midrash tiene algunas historias de algunos rabinos que ellos contaban a personas en su vivencia, en donde ellos también decían, o sea, que las cosas iban a ser restauradas por completo al final de los tiempos, en esas historias que leía yo en el Midrash. Y la verdad es que todo eso yo lo iba atando con Ujú. lo que escuché de lo que es la mística judía. Y yo decía en mi mente, después que conocí lo de la mística, lo que ellos decían, decía yo, bueno, todo esto tiene sentido, pero realmente solo yo lo estoy viendo, decía yo. Estoy ¿O loco. será que me estoy volviendo loco? Decía yo. ¿Qué pasa aquí? Decía yo. Pero realmente, mientras más veía esas cosas y las iba buscando en las escrituras, yo me iba dando cuenta de una sola cosa, de que no todo lo que uno cree es verdad, sino con lo que el Señor dice que es verdad.
Y no es en realidad la perspectiva que plasman incluso los profetas o incluso Moisés o los que hayan escrito todos los libros del Antiguo Testamento o los del Nuevo Testamento, sino que la perspectiva de Dios en realidad, esa es la verdad. Entonces todo eso a mí me llenó de satisfacción a lo largo de ese conocimiento, porque incluso me vine a dar cuenta realmente, y se lo voy a decir, dije yo, entonces no soy el único, y yo creo que pasa por cada uno de nosotros, que investigando en internet, o sea, yo puse la palabra, Dios puede salvar a todos, pero realmente no me lanzó el mensaje que todos esperan que diga que encontré, sino que el mensaje que encontré fue uno donde Oscar habla de un Dios ateo. ¿En qué Dios cree Dios? O sea, ese fue el mensaje que escuché, y a raíz de ese mensaje yo dije, bueno, este hombre tiene algo raro, dije yo, porque esto que está diciendo acá incluso me pegaba a mí en mi interior, en el orgullo que yo sentía, porque realmente nosotros nos venimos a convertir en dioses cuando comenzamos a juzgar a las demás personas por lo que ellos creen, por cómo visten, por lo que comen, incluso por lo que dejan de hacer, por faltar a la iglesia. O sea, todo eso nos está convirtiendo o nos convierte en Dios cuando lo llevamos a cabo. Entre comillas, o sea, ese Dios con D pequeña, entre comillas, ¿no? Cuando queremos juzgar, tomar el lugar de Dios para decir este sí y este no. E incluso la Biblia dice que no tenemos que juzgar antes de tiempo. Que realmente a algunos se les es dado ese privilegio de juzgar ahí en el libro de Apocalipsis, juntamente con Cristo, pero eso no quiere decir que ellos van a juzgar según la carne, como dice Cristo en los evangelios, sino que según el Espíritu. Amén. Y eso es lo maravilloso. Amén. Mira que cuando te hice la pregunta no sabía qué me ibas a responder, porque no me habías contado el proceso que Dios ha llevado contigo a través de esta revelación de su carácter. Yo lo creo así, yo creo que es una revelación de Dios, pero me recuerda mucho a mi experiencia. También a mí me han dicho que yo creo así porque alguien me lavó el cerebro o porque lo escuché de otra persona, y en realidad no. Y yo le creo a las personas que responden como tú, porque a mí me pasó igual. Yo comencé incluso solo, sin escuchar a nadie. Yo decía, llegué a la conclusión propia que Dios iba a salvar a todos. Yo dije, no, Dios, si Dios creó esto, es porque Él lo puede solucionar. Pero me sentía loco. Yo decía, estoy loco, ¿y cómo voy a creer algo como esto? Porque esto va en contravía de todo lo que enseña el cristianismo clásico. Pero el Señor está levantando una cantidad de gente en el mundo entero creyendo esto. En estos días le pregunté a un doctor en teología y me dijo, yo creo en la reconciliación de todas las cosas, y yo no le podía creer eso. Y usted es doctor en teología y también lo cree. Yo dije, gloria a Dios. Me sentí muy contento. De hecho, hoy a las 4 se estrena en el canal un tema donde él va a hablar de la reconciliación de todas las cosas, y él no está conectado con ninguno de nosotros. Es algo que él también llegó a la conclusión leyendo la Escritura. Entonces, así como tú, como yo, como otros, hay mucha gente en el mundo llegando a esta conclusión, guiados, creo yo, y crees tú también, por el Espíritu de Dios. ¿Tu esposa cree como tú? Todos quieren saber eso. Pero realmente, fíjese que ella, a raíz de muchas situaciones, ella incluso dejó de asistir a lo que es la iglesia Elim, donde ella se congregaba. Y prácticamente cuando yo vine con este mensaje acá a la casa, y déjeme decirle que fui duro en ese aspecto. Yo martillaba con el sábado, con el séptimo día. O sea, incluso hasta llegué hasta tal punto de decirle, mira, no hagas eso ahorita, porque eso es pecado en este día. O sea, yo le decía, no vayas al mercado este día, porque eso es pecado. No tenés que estar transgrediendo deliberadamente este día, porque así lo dice la palabra. Y yo decía, bueno, después, o sea, todo esto llevó a ella a abandonar lo que es la iglesia prácticamente, porque realmente yo creo que no aguantó con toda esa carga. Y yo considero que así en eso se convierte el séptimo día, cuando no le hallamos el sentido verdadero a ese día, porque no solamente ese día
O sea, no solamente en ese día se pueden hacer cosas buenas, sino que en todos los días. Yo considero que la paz verdadera nosotros solamente la encontramos en el Mesías y solamente en Él, porque Él, o sea, estar ante Él, conocer de ese amor, conocer de esa misericordia, de esa justicia tan justa que Él tiene, porque todo esto está conectado a ese carácter primordial que tiene Él, que es el amor. O sea, la justicia no está desligada de lo que es su amor. O sea, a mí me lleva a pensar de que ese primer Shabbat que se lleva a cabo en el Edén prácticamente fue un Shabbat eterno para ellos mientras no cayeron. Correcto. Y eso me gusta porque realmente cuando uno está ante la presencia de Él, todo es eterno. No es en sí el séptimo día que vuelve eterno el tiempo junto a Él, sino que es Él en realidad el que nos vuelve, o sea, el tiempo, o sea, ya es como un tiempo fuera de tiempo, como dice el Sin hermano duda, Kenneth, sin duda. porque Entramos en esa eternidad cuando estamos en su presencia. sí, el tiempo ya no viene para nosotros, el tiempo de los hombres ya no está para nosotros, sino que el tiempo de Dios prácticamente es eterno. Y si lo vivimos de esa forma, nosotros, cada día que nosotros vivimos, la paz siempre va a estar en nosotros. Y Aleluya. por ese motivo ella no cree como yo, en realidad, en estos momentos ella no cree como yo. Y yo no digo, por eso estás perdida. No, pero ¿cómo? Yo no digo eso. Porque yo sé que, o sea, todas las personas en algún momento, Ujú. yo sé que van a creer y no va a Correcto, ser porque yo y mis palabras convenzan a las personas, sino que es el Espíritu quien convence, de correcto. conciencia también y de pecado. Me gusta esa respuesta. Completamente de acuerdo. Alguien me dijo, tu doctrina es tan endeble, tan débil, que ni siquiera eres capaz de convencer a tu esposa. Y yo le dije, no, no es cierto. Es que la doctrina no es de imposición. Esto es de revelación. Y si Dios todavía no la ha querido llevar allá, yo estoy tranquilo porque mi esposa está bien en la medida de la luz que Dios le ha dado. Y ella vive lo que Dios le ha mostrado. Y yo no tengo por qué decir que porque ella no cree como yo está mal. Ella tampoco dice que porque yo no creo como ella estoy mal. Y veo lo mismo en tu respuesta y le doy gloria a Dios por eso. La verdad es que la mayoría de personas que están en denominaciones consideran que las doctrinas que se predican ahí tienen que ser para convencer a las personas. Y realmente ese no es el propósito de las doctrinas, no debería de ser el propósito de las doctrinas, porque le quitamos lo que es la misericordia prácticamente y nosotros nos estamos poniendo como dioses en ese momento Correcto. al llevar a ese pensamiento a las personas. Completamente. Es más, las doctrinas que se encargan de decir, si no crees mi doctrina, si no crees como yo creo, es porque están haciendo proselitismo. Buscan enseñar para que se conviertan dentro de la iglesia a la que yo pertenezco. Y eso no viene de Dios. Dios mandó a ser discípulos, pero no de una iglesia, sino de Cristo. Así que completamente de acuerdo contigo. Te hago la última pregunta, pero si quieres decir algo aquí, dilo antes de la última pregunta. No, sigamos con la pregunta. Ok, la última pregunta es, ahora que crees que Dios no mata, que Dios no destruye, ¿cómo ha impactado eso tu relación con Él? Ahorita que sabes que Él no destruye ni mata y que puede salvar a todos y lo quiere hacer y lo va a hacer, ¿eso no te lleva y no te motiva a tener otra mujer, a desordenarte, a andar en vicios y hacer todo lo que tú quieras hacer? ¿A qué te lleva a creer eso? Fíjese que en un momento una persona me dijo lo mismo. Ujú. Con este mensaje vos vas a llevar a la perdición a todas las personas. Óigame, le dije yo, pero realmente las personas que conozco yo y que creen de esta manera, su vida es diferente. Ujú. Y no es porque ellos agarren de libertinaje, como dice la escritura, porque no solamente a mí se me ha dicho eso, de que con este mensaje todas las personas lo que van a hacer es darse gusto, o como decimos en El Salvador, darle gusto a la hilacha Ujú. hasta que se acabe. Y no es así. Realmente
creo que a Pablo se le dice eso y acusan a Pablo de que ese mensaje que él estaba dando de lo que es la gracia, que por gracia sois salvos y no por la ley, prácticamente se le acusa a Pablo de que está predicando un mensaje de libertinaje. Se le está acusando a Pablo, o sea, no somos los únicos a los cuales hay personas que nos han dicho esas cosas. Y realmente a mí no me lleva a libertinaje este mensaje. La verdadera forma de vivir después de conocer este mensaje, yo considero que es una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida llena de satisfacción, porque ya no depende de mí la salvación. Ya no depende de lo que yo deje de hacer o lo que hago, sino que depende solamente y únicamente de Cristo, la salvación que me ha sido entregada por gracia en mis manos. Amén. Y hay hermanos que me dicen, pero de ti depende el conservar esa gracia. ¿Cómo les digo yo? No, hermanos míos, de nosotros no depende el conservar la gracia, porque la misma Biblia dice que incluso aquellos que no puedan conservar su vida, ¿qué dice la Escritura? El que quiera salvar su Aún vida. de esos tendrá misericordia el Señor. Así Y los ahí salmos. hablando, ¿sí? Y ahí hablando de personas que posiblemente ya no soportaron esta vida y se suicidaron. Realmente hasta ese punto llega la misericordia del Señor. Y allí tocamos el punto de Judas. Sí, claro. Y no le tengo miedo al tema, porque lo que hizo Judas es horrible. Y si lo miramos solo a él, decimos merece la perdición. Pero si miramos el amor de Cristo, hombre, el amor de Cristo supera lo que hizo Judas. Y por tanto, Claro. el traidor también encuentra gracia en Cristo. Una vez un hermano me dijo en YouTube, creo que me comentó de un corto que hice, y él me dijo, si Jesús te escuchara decir esto, porque hablé de Judas, te diría blasfemo. Y realmente eso es pretencioso, porque realmente decir, yo conozco los pensamientos de Jesús, yo conozco cómo pensaría Jesús de ti, si él te escuchara decir tal cosa. Yo considero que eso es muy pretencioso de su parte, del que me escribió, porque considero de que, como dice la Biblia, nosotros los pensamientos de él no los conocemos. Y quizá también te dirían, tú eres pretencioso y Natanael también es pretencioso. Pero es mejor ser pretencioso del lado de la misericordia que pretencioso del lado del juicio sin misericordia. Porque lo que Cristo mostró fue misericordia en abundancia. Y eso es lamentable. O sea, y un hermano me decía, realmente somos incrédulos. Porque él es bien, le gusta pensar bastante, él está fuera de la iglesia también. Y él me decía, realmente nosotros cuando venimos a este mensaje, porque él cree en algunas partes y considera este mensaje también, él dice que prácticamente toda la sabiduría que el hombre adquiere a lo largo de toda su vida viene a ser nada. Todo se cae. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque la sabiduría prácticamente no depende de que nosotros seamos inteligentes, seamos sabios, sino que la sabiduría, como dice la Biblia, viene de parte de Dios. Entonces no hay jactancia en decir, si yo tengo este mensaje, tú eres un tonto, eres un incrédulo, porque no piensas igual que yo, porque no ves eso en la Biblia. Entonces cuando comenzamos a señalar con el dedo a estas personas que no creen igual que nosotros, comenzamos a señalarnos a nosotros mismos y adivinen qué, voy a utilizar la palabra adivinen, pero a mí no se puede quitar de la boca esa palabra, no sé por qué. Pero Jesús dice que cuando nosotros señalamos o hacemos el bien o el mal a una persona, se lo estamos haciendo a él. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos de ser prudentes al llamar tontos o miserables a las personas que no piensan igual que nosotros. Así es, querido Juan Miguel. Gracias. Ha sido una excelente entrevista, más que entrevista, un diálogo entre dos amigos, dos hermanos, que si bien no están de acuerdo en todos los puntos en detalle, en esencia estamos de acuerdo. Gracias al Señor. Yo estoy seguro que Juan Miguel, y así como yo,
estamos convencidos de que Cristo no destruye, no mata y va a salvar a todos. Pero también estoy seguro que Él no piensa que por creer esto somos invulnerables al pecado o que somos invencibles delante del pecado. No. Si nosotros dejamos de mirar a Cristo, caemos como cualquier persona. Podemos caer. Sin embargo, tenemos mejores razones para obedecer a Dios y para mantener dependiendo del Señor. Las razones no son para ganarnos su amor, no son para evitar el infierno o para evitar la muerte eterna, sino porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, nosotros queremos obedecerle. Y si no obedecemos, sabemos que Él no nos deja de amar. Pero ese hecho de saber ese amor incondicional nos ayuda a estar más pegaditos y decirle, Señor, no te queremos ofender, queremos estar aquí porque ofenderte es destruir nuestra vida. Y queremos estar siempre dependiendo del Señor. Últimas palabras, Juan Miguel, para las personas que te han escuchado. Solamente quisiera citar una frase de un autor que es cubano, escritor, y él dice esto: la historia nos enseña que los hombres disfrutan más castigando que aceptando, hiriendo que aliviando los dolores de los otros, acusando que comprendiendo, y más si tienen algún poder. Pero Dios es otra cosa. Él encarna la misericordia. Precioso. ¿Cómo se llama ese autor? Se llama Leonardo Padura. Hermoso. Es cubano. Hermosa cita. ¿El libro cómo se llama? Esta cita no la tomé de un libro, sino que la tomé de internet. Muy buena. Me pareció preciosa. Muy buena. Y lo último que quería decir es que realmente, si alguna persona todavía tiene miedo en creer diferente a otras personas, entonces quiere decir que aún no ha llegado a su momento, pero va a llegar. Amén. Y eso no quiere decir porque alguien se lo imponga, sino porque quien le va a convencer de todo pecado y también de que Dios es amor, va a ser nuestro papito. Amén. Abba Padre. Padre de verdad. Padre de amor. Gracias, Juan Miguel. Ha sido una gran entrevista de gran bendición. La puedes colocar también en tu canal. Y bueno, los que lo escuchen aquí en el canal En Defensa de la Fe, los invito a ir al canal de Juan Miguel, suscribirse y ver los videos que están muy interesantes. ¿Cómo se llama tu canal? Voy a dejar el enlace debajo, pero quiero que sepan el nombre por si alguno lo quiere buscar directamente. El canal se llama El Reino en Parábolas. Y como inicia ahora ese canal, como está iniciando, al poner solo El Reino en Parábolas, no aparece. Uh-huh. Pero al ponerle lo que es la palabra canal, agregarle la palabra canal, poner canal El Reino en Parábolas, ahí sí aparece. Va a aparecer la foto de este campesino. Dos campesinos aquí. De este campesino con ganas de aprender. La idea no es buscar adeptos a Juan Miguel, ni buscar adeptos a Natanael, sino buscar adeptos a Cristo y solamente a Cristo. Aleluya. Comparto eso, claro que sí. Vayan al canal de Juan Miguel, les dejo el enlace debajo de este video, denle clic, se suscriben, le dicen, Juan Miguel, vine a tu canal porque escuché tu entrevista y me gustó mucho, me sirvió mucho y aquí voy a estar para escucharte también. Así él se motiva a seguir trabajando para el Señor, predicando su palabra. Un abrazo, mi querido Juan, salúdame a la familia, por favor. Amén, hermano. Ahí le vamos a saludar.